En Cantabria Televisión te queremos ayudar, porque eres parte de nosotros. Somos conscientes de la actual situación y por eso ponemos todo de nuestra parte y los medios necesarios para que consigas tus objetivos. Cantabria Televisión es uno de los mejores soportes publicitarios con más de 15.000 espectadores diarios. Emisión en TDT en gran parte de la comunidad autónoma. Presencia de contenidos en todas las plataformas sociales, portal multimedia con noticias y programación a la carta. Nos adaptamos a tu presupuesto. Contacta con nosotros. Que nada frene tu crecimiento y recuperación económica. Cantabria Televisión. Si tú nos apoyas, nosotros te apoyamos. Televisión en TDT e Internet. Más información en www.cantabriatelevisión.es. Reparto gratuito de mascarillas quirúrgicas del Ayuntamiento de Torrelavega, con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria y las farmacias de la ciudad. Hasta el 31 de mayo se facilitarán 3 mascarillas quirúrgicas por persona. Solamente deberás de llevar tu DNI o tarjeta sanitaria y los menores de 14 años el libro de familia para retirarlas. Tienes que estar empadronado en Torrelavega. Una iniciativa del Ayuntamiento de Torrelavega, Concejalía de Sanidad, Salud Pública y Seguridad Ciudadana. Ganaderas, agricultores, queseras o pescadores cántabros te dan lo mejor y ahora lo tenemos más fácil para consumirlo en nuestra casa. El Gobierno de Cantabria y las principales cadenas distribuidoras de alimentación se unen para acercar los pequeños productores cántabros al consumidor. Artículos de calidad, productos de nuestra tierra y sus gentes que ya están en Carrefour, Eroski, Lupa, El Corte Inglés, BM, Aldi y Lidl. Gobierno de Cantabria, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Llevamos Cantabria a tu mesa. ...15 días más del estado de emergencia. Hoy es miércoles 20 de mayo de 2020. Hoy vamos a hablar fundamentalmente, nos vamos a referir al empleo, a las empresas. Vamos a charlar con sindicalistas, con el presidente de la COE-CEPIME en Cantabria y vamos a comentar cómo lleva la situación ante esta crisis, aparte de sanitaria, lo que ha originado una auténtica crisis económica. Empezamos a ver las orejas al lobo, empezamos a ver al final, en el horizonte, las olas de un tsunami que se nos acerca. ¿Se están haciendo las cosas bien? ¿Nos estamos preparando? ¿O estamos mirando para otro lado? O mejor dicho, la orquesta del Titanic sigue tocando mientras que se está hundiendo el barco. Bien, tenemos ya al otro lado una conexión con Jorge de Miguel. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo ves la situación? Bueno, pues la situación ahora mismo, jolín, pues fíjate que hemos tenido tiempo, casi 60 días para estar en casa y pensar en todo este desbarajuste que nos viene, ¿no? Primero una pandemia que a nadie se le podía haber pasado por la cabeza que hubiese ocurrido y luego, lógicamente, pensar la cantidad de gente que le va a repercutir en su día a día y, cómo no, en la economía, porque al fin y al cabo para eso vivimos, para poder trabajar, para poder tener ganar algo de dinero y para poder vivir. La situación que veo ahora mismo, sinceramente, es muy convulsa. Veo ahora mismo una situación en la que de incertidumbre total, incertidumbre en todos los ámbitos, incertidumbre para los empresarios, incertidumbre para el propio trabajador, para los empleados públicos, para los propios pensionistas, para toda la ciudadanía. Y lo que veo es a políticos pues muy enzarzados entre ellos, y eso no me preocupa tanto, sino que ese enzarzamiento que es, digamos, dejan ver, hacen que la sociedad lo asimile
y un clima muy violento desde mi punto de vista. No sé si me has oído bien. Sí, te he oído perfectamente. Nosotros a ti te oímos perfectamente. Vale. Bueno, pues eso es más o menos lo que veo, una situación muy confusa. Viene una crisis tremenda, viene un problema importantísimo y se están poniendo todas las vergüenzas del Estado español. Desde la bajeza de la clase política a la gran cantidad, a muchísimas de las cosas que jamás funcionaron. Y ahora la ciudadanía las necesita más que nunca. A grandes rasgos es lo que te puedo decir, así, sin datos, así, a pinrel, asustado, preocupado, mal. ¿Consideras que la clase política, o más bien los dirigentes, los que tienen la responsabilidad sobre sus hombros, están tomando las medidas oportunas? Bueno, a priori, evidentemente, la situación que ha pasado con el COVID es una situación global y, bueno, las medidas que se han puesto por cada uno de los gobiernos han sido las que han sido. Pero lo que vuelvo a repetir en España es que en esta España en la que vivimos nos encontramos con un enfrentamiento total. Nos enfrentaron con los territorios, con Cataluña, nos enfrentaron con los géneros, que si unos son de un lado, que si otros son de otro, que si uno es feminista, que si otro no. Nos enfrentaron también con la ideología, que si eres de derechas o si eres de izquierdas. Nos enfrentaron ahora básicamente hasta las generaciones, los que cobran pensiones y los que no. Ahora también estoy oyendo al que trabaja en el empleo público y tiene trabajo y el que no. Se pasan los políticos, a nivel nacional estoy hablando, tengo la sensación de que es un enfrentamiento constante y al fin y al cabo el que está pagando la realidad de la calle, el que no puede pagarla, el que no puede pagar a esos autónomos que se están quedando, pues el 95% de la empresa española son pymes y se están quedando y se van a quedar, espero que no, pero muchas van a tener que ser el cerrojo. Pues a esa gente no están tanto a bandos de una cosa o de la otra, quieren que se les solucionen los problemas. Y los problemas, sinceramente, con esta tensión política que hay, muy polarizada, pues los veo pues que se hacen más grandes. A mí lo que más que me preocupa, me indigna de cómo las negociaciones para llegar a 15 días más de plazo de estado de emergencia, pocos partidos políticos, o prácticamente ninguno, no pegan un puñetazo encima de la mesa y lo que deben de imponer es que los trabajadores que no hayan cobrado el ERTE, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que sea lo primero que haya que hacer. Es decir, no te doy mi respaldo si los trabajadores no reciben su paga de ERTE. En general, lo vengo diciendo desde hace unas semanas. La clase política ahora mismo se ha convertido en parte del problema y no de la solución. Y eso es muy grave ante una situación económica que se nos avecina, que puede ser catastrófica, de unas consecuencias inimaginables. Europa mismo ya duda si darnos dinero porque ha visto que cuando había superávit, en el sentido de que cuando las cosas iban bien, se ha gastado más de 30.000 millones de euros y se ha metido en lo que es el déficit, dirán los europeos si cuando las cosas iban bien lo que han hecho con el déficit, ¿qué pasará en una situación actual? No damos credibilidad a nadie, nadie se fía de nosotros y eso es un gran problema. Jorge, ¿alguna cosa más? Sí, dime, perdona. Nosotros te escuchamos perfectamente. Yo a ti entrecortado y a veces. Pero bueno, sí, vamos a intentar terminar ya lo que es la entrevista, la conversación, la conexión, nunca mejor dicho, en Conexión Cantabria. ¿Alguna cosa más que añadir, Jorge? Pues sí, así a vuela pluma se me ocurrirían muchas. Lo que pasa que, bueno, con esto de las nuevas tecnologías nos iremos haciendo. Pero, ¿cómo es posible que no hayan dado la clase política ningún tipo de ejemplo a la ciudadanía? Pues mismamente pues están hablando de la cantidad de recortes que va a haber, pues impuestos, gravar
la imposición a todo tipo de la ciudadanía para la crisis que viene, pero no han hecho ni un solo gesto del recorte de gasto público en beneficio para ellos. Estamos hablando de que la industria política en España son casi más de 100.000 millones de euros. Ni un solo gesto. Entonces, yo creo que, dejando a un lado cómo va a ser la situación a futuro, lo que está claro es que la clase política a mí no me parece un ejemplo hoy en día. Bueno, nos puede servir de un ejemplo, claro que sí, un ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas, cómo no se debe de tener esa honestidad que no están teniendo. Muchísimos diputados, muchísimos senadores, muchísimos cargos públicos liberados que llevan semanas sin ir a su puesto de trabajo, si es que se le puede llamar así, a muchos de ellos, y bueno, no han recibido ningún ERTE. Creo que deben ser los primeros que deben de dar ejemplo ante una situación de estas características. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Hace unos minutos decía que hay muchos trabajadores que todavía no han cobrado el ERTE. Hay muchos autónomos que no están recibiendo ayudas, que tienen que pagar la seguridad social, que tienen que pagar sus ingresos como autónomos. Han tenido los negocios cerrados, no han vendido nada. Pero bueno, vamos a ver, es que esto no es un juego, es que es una cosa muy seria. Efectivamente, tienes toda la razón. Veremos cómo se desarrollan las cosas, pero la situación está muy, muy convulsa, muy, muy preocupante y bueno, me gustaría verte en vivo y en directo, que hace mucho que no te veo, Gustavo. Pronto organizaremos ya una tertulia aquí en lo que es en los estudios. Jorge, un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto. Muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge. Nosotros nos vamos, nada, muy poco a la publicidad y volvemos con otra entrevista. Reparto gratuito de mascarillas quirúrgicas del Ayuntamiento de Torrelavega, con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria y las farmacias de la ciudad. Hasta el 31 de mayo se facilitarán 3 mascarillas quirúrgicas por persona. Solamente deberás de llevar tu DNI o tarjeta sanitaria y los menores de 14 años el libro de familia para retirarlas. Tienes que estar empadronado en Torrelavega. Una iniciativa del Ayuntamiento de Torrelavega, Concejalía de Sanidad, Salud Pública y Seguridad Ciudadana. Ganaderas, agricultores, queseras o pescadores cántabros te dan lo mejor y ahora lo tenemos más fácil para consumirlo en nuestra casa. El Gobierno de Cantabria y las principales cadenas distribuidoras de alimentación se unen para acercar los pequeños productores cántabros al consumidor. Artículos de calidad, productos de nuestra tierra y sus gentes que ya están en Carrefour, Eroski, Lupa, El Corte Inglés, BM, Aldi y Lidl. Gobierno de Cantabria, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Llevamos Cantabria a tu mesa. Casi 9 menos 5 de la noche. Después de haber solucionado estos pequeños problemas técnicos, seguimos en Conexión Cantabria y hoy la estamos dedicando a los problemas laborales, a los problemas económicos, fundamentalmente al problema de los trabajadores y de las empresas con esta situación, esta crisis sanitaria. Creo que ya nos está escuchando Gustavo García de UGT Cantabria. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, amigo? Bueno, pues estoy bien, estamos trabajando mucho y muy ocupados, pues tramitando y gestionando la regulación de empleo durante todos estos meses. Oye, te escuchamos perfectamente. ¿Tú qué tal nos escuchas? Muy bien, de maravilla, no hay ningún problema por mi parte. Oye, Gustavo, vamos a ver, hay un antes y un después, no nos cansamos de repetirlo, hay una situación que se puede convertir en dramática, pero ya lo que deberíamos de hacer, lo que deben de hacer aquellos que lo tienen en su responsabilidad, en su mano, es intentar por lo menos amortiguar un poco todo lo que se nos puede venir encima. ¿Cómo está la situación? Haznos una valoración, Gustavo.
Bueno, en principio la situación está manteniendo el empleo a través de lo que son los expedientes de regulación. En Cantabria se han presentado en torno a unos 7.000, es una cifra que todavía tenemos que ir ajustando según vayamos terminando el procedimiento, y hablamos en torno a 38.000, 40.000 trabajadores afectados. Son trabajadoras que no tienen cerrada su relación laboral, la tienen suspendida en base a estos procedimientos de regulación. Y será a partir de ahora, en este proceso de desescalada que estamos viendo, según las empresas vayan recuperando la actividad económica y su día a día, veremos también cómo ese empleo se va recuperando y se va activando también de nuevo la entrada de los trabajadores al mercado laboral. Por lo tanto, de momento el empleo en líneas generales se ha mantenido a través de los expedientes, que será el objetivo, pero habrá que ir viendo cómo se reinicia, cómo se recupera la actividad laboral y el empleo, que es el proceso, yo creo, al que tenemos que ir asistiendo y en el que tenemos que estar atentos pues, durante los próximos meses, desde luego. Gustavo, tú como director general de empleo, tenemos que poner un poco todos algo de nuestra parte y tenemos que mentalizarnos de que con esta situación que hemos tenido o estamos teniendo, con esta situación de crisis sanitaria, todos vamos a perder un poco. Los trabajadores a mí me preocupan especialmente, pero también me preocupan la pequeña y mediana empresa, los autónomos, la situación que nos podemos llegar a encontrar. ¿Sería bueno seguir aumentando en meses los ERTEs, aunque haya pasado el estado de emergencia, en unos cuantos meses más? En principio, además es que hemos visto una regulación de empleo que no es a la que estábamos acostumbrados, que siempre la teníamos más asociada o vinculada a empresas grandes o del sector industrial, y efectivamente han sido las pymes, los trabajadores autónomos, los que principalmente se han visto afectados y han sostenido, diríamos, han tramitado la regulación de empleo. Tenemos que en cuenta, hablamos de muchos expedientes, pero muchos de ellos afectan a 1, a 2, a 3, a unos 6 trabajadores como media hemos calculado. Por lo tanto, el trabajo del autónomo y el trabajo que genera por cuenta ajena es fundamental en todo este procedimiento. Ha habido una prórroga de los expedientes hasta 30 de junio y ahí se ha dejado la puerta abierta a que algunos sectores que tengan especial dificultad de recuperación puedan ver prorrogada esa situación de regulación de empleo, precisamente para ayudarles en esa recuperación de la actividad. Sin embargo, también el propio mecanismo contempla la posibilidad de ir tramitando regulación de empleo en base a otras causas económicas o organizativas. Yo creo que por delante tenemos unos meses donde todavía vamos a ver la regulación de empleo como una herramienta fundamental para poder no solo sostener el empleo, sino favorecer también la incorporación de las empresas a la actividad y al día a día. ¿Podemos mandar entonces un mensaje a quien nos esté escuchando, tanto trabajadores como pequeña y mediana empresa, de que lo más fácil es que se extiendan el tiempo para seguir en ERTEs? Dependerá de los sectores y las actividades. En este proceso se han constituido una comisión de seguimiento precisamente que lo que pretenderá es ir evaluando la realidad de esa incorporación. Hay algunos sectores donde hemos visto quizás en un primer momento una apertura bastante significativa, pero otros, y quizás todos estamos pensando en la hostelería, está teniendo más dificultades para recuperarse. Vinculada a ella también el sector del turismo, que por ejemplo en Cantabria son sectores muy importantes. Por lo tanto, probablemente en algunos casos y en algunos sectores sí sea necesaria esta prórroga precisamente para ayudar al sector a recuperarse. En otros puede ser que no sea necesario. Yo creo que va a ser muy importante este periodo hasta 30 de junio en función de cómo vayamos viendo los movimientos de recuperación de actividad y de empleo. Medidas económicas. Me imagino que también se ha pensado, se había puesto encima de la mesa una serie de propuestas, tanto por la patronal como por algún sindicato, de premiar, vamos a llamarlo así, a aquellas empresas que mantengan los puestos de trabajo o que incorporen, que es difícil, pero puede haber empresas, que yo sé de alguna que, bueno, pueda estar necesitando mano de obra. Premiar a la pequeña y mediana empresa puede ser una gran ayuda para intentar paliar esta sangría que se nos avecina. Bueno, en principio se negoció con los agentes sociales y en el marco del diálogo social de Cantabria una serie de ayudas también para reforzar sobre todo a las empresas y a los trabajadores autónomos. E igualmente este proceso que tenemos en esta prórroga de los expedientes de regulación de empleo, precisamente en la bonificación que contemplan para las cuotas de los trabajadores,
bonifican más a aquellos que se incorporan, es decir, se intenta recuperar la actividad económica y se intenta también que esa bonificación sea mayor para la empresa en tanto al trabajador que pueda recuperar la actividad. Por lo tanto, además, el último Consejo de Ministros también amplió las líneas ICO de ayuda a trabajadores autónomos. Este mes de mayo, por ejemplo, la actividad, el cese del trabajo autónomo que muchos tenían generado en base al cierre de sus actividades, es igualmente compatible con el inicio de las actividades que progresivamente vayan trabajando. Por lo tanto, todo ello son medidas que lo que pretenden es sostener la actividad y favorecer el crecimiento y, de nuevo, la recuperación. Gustavo, me mandan un WhatsApp y me dicen que estamos hablando mucho de ERTE y de ERES, que muchos todavía no se aclaran bien. Por favor, vamos a hablar lo que es un ERTE y lo que es un ERE. Es un ERE. Un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, es decir, el trabajador o la trabajadora que está acogido a ese ERTE no suspende su relación laboral, pero no la extingue. Es decir, hay un periodo durante el cual está suspendida esa relación, está en el desempleo, pero luego recupera su actividad laboral y se reincorpora en la empresa. El ERE conlleva la extinción de la relación laboral y el despido colectivo de los trabajadores que se vean afectados. ERTE temporal, ERE final o, de alguna manera, extinción de la relación laboral. Esa sería la diferencia. De momento estamos hablando de ERTES y la regulación que hemos visto en estos meses nos habla precisamente de ERTES con el objetivo del mantenimiento del empleo. Un ERTE es una suspensión temporal, mantiene el empleo. Un ERE extingue el reempleo. Bien. Gustavo, pues muchas gracias. Gustavo García es director general de empleo y miembro de UGT Cantabria. Estoy muy agradecido y que te vayan bien las cosas, que te encuentres muy bien y dentro de poco para que vengas aquí al estudio para tener nuestras tertulias. Cuando quieras. Un saludo muy cordial. Un abrazo, muchísimas gracias, Un abrazo, gracias. Gustavo. Bien, y ahora Fernando Simón nos da el parte de cómo está la crisis sanitaria hoy en día. Tenemos a día de hoy 416 nuevos casos notificados por las comunidades autónomas. Está por encima de lo que observamos ayer, pero dentro de lo esperado con esas subidas y bajadas que solemos ver en los periodos finales de la epidemia. De esos 416 sabemos que hay únicamente 172 que han notificado en las comunidades autónomas con inicio de síntomas en los últimos 7 días. Ha habido algunas comunidades que todavía no están dando la información individualizada que nos permite valorar este dato. Son ya únicamente 3 las que faltan por establecer los mecanismos adecuados para poder hacer la transmisión diaria de los datos de cada uno de los pacientes. Pero en todo caso los datos indican una evolución muy favorable, como ya les digo, 172 para 16 comunidades autónomas y ciudades autónomas de las que disponemos datos, con 172 en los últimos 7 días. El número de fallecidos es de 195, se mantiene en la línea que hemos estado observando en estos días, claramente por debajo de 100 casos ya por cuarto día consecutivo, si no recuerdo mal, y ya habíamos tenido algún día anterior menos de 100, pero luego había vuelto a estar un poquito por encima. En la actualidad ya llevamos, como digo, 4 días seguidos en esa tendencia, que siendo fallecidos y por lo tanto siempre un dato duro, va en una evolución mucho mejor de lo que observábamos las semanas anteriores. Ha habido 31 nuevos ingresos en unidades de cuidados intensivos y 193 nuevos hospitalizados. Estos son los datos de hoy, que son coherentes y muy concordantes con lo que hemos observado en los días previos y que no nos llaman a sorpresa. Puede haber alguna duda en algún dato que estamos tratando de valorar con las comunidades autónomas. Tenemos alguna comunidad autónoma, por ejemplo, de los 95 fallecidos, casi un 40% corresponden a una única comunidad autónoma y, de hecho, dentro de esa comunidad a una sola provincia. Y luego tenemos otros datos en los que el número de nuevos casos, por ejemplo, un 25%, un poquito más, corresponden a una sola comunidad autónoma también. Son datos que varían, son datos que, como sabemos, a medida que se van actualizando la información, a medida que se van corrigiendo los datos, se van corrigiendo errores, lo que puede llevar a alguna corrección en las series de datos. Sabemos que ahora mismo las comunidades autónomas
en el periodo de revisión y actualización de las fichas de los pacientes se están detectando algunos casos que en su momento no habían sido confirmados, pero que se habían dado como confirmados. Son situaciones que pasan con cierta frecuencia, no mucho, pero con cierta frecuencia en los análisis de datos de vigilancia y que por lo tanto hay que tener cuidado porque cuando se van corrigiendo los datos puede haber alguna variabilidad que puede llamar un poquito la atención, pero que hasta ahora está siendo bien explicada por todas las comunidades autónomas. Apartamos un poco ahora lo que es la crisis sanitaria y las consecuencias que pueden traernos, como es una más que posible crisis económica, y nos vamos a hablar un poco algo más fresco, algo más alegre. Nos vamos a hablar con nuestro jefe de deportes, señor Fernández. Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues bien, ¿nos escuchas bien? Estupendamente, hombre. A ti te oímos de maravilla. Oye, ¿cómo está el mundo del deporte? Bueno, pues la verdad es que los últimos días, en varias disciplinas además, hay equipos poniéndose las pilas, planificando la próxima temporada. Algo que resulta, si quieres, un poco curioso, puesto que no sabemos cuándo van a empezar las próximas ligas en ninguna disciplina y no sabemos qué va a pasar con toda esta crisis sanitaria que se avecina. Pero bueno, aún así, deportivamente hablando, hay equipos que están haciendo ya los deberes, como por ejemplo, si nos vamos al vóley, la Textil Santanderina, que ya tiene sustituto para Marcos, y es que ha anunciado el fichaje de Marcelo Di Stéfano, un entrenador hispano-argentino con una amplia trayectoria en los banquillos, 51 años, viene de entrenar en la Superliga en Castellón, conoce Cantabria, puesto que hace unos años estuvo también en el Club Vóley Torrelavega, y ha pasado pues por unos cuantos equipos de primera división, de segunda, femenino, desde que se retirase como jugador allá en el año 2003, pues la verdad es que siempre ha estado ocupado, así que a priori una gran incorporación que esperemos que le sirva al vóley y a la Textil Santanderina para mantener un año más la categoría. Otros que siguen en pleno proceso de renovación de plantilla es el Foral Isauto en balonmano, el balonmano Torrelavega. La semana pasada ya anunciábamos un par de fichajes importantes y como ya hemos hablado, que por un puesto se quedan en segunda división, en la Liga Plata, para afrontar la próxima temporada, al no haber descensos de primera división, va a ser el auténtico rival a batir y es por ello que ha anunciado la renovación de su defensa, digamos, el pilar de su defensa, como es Marc Ábalos, y ha hecho lo mismo con un grandísimo portero en todos los aspectos y que además es uno de los grandes ídolos o el gran ídolo de la afición al balonmano Torrelavega, como es el argentino Marco Krimer, así que nos alegramos enormemente porque si el objetivo va a ser el ascenso tiene que tener a los mejores y en este caso son dos jugadores de un altísimo, pero un altísimo nivel. Oye, si pasamos... perdona que te interrumpa. Yo no sé si eres consciente, vamos a hablar un poquito de Racing porque vamos un poco, como siempre, muy apurado de tiempo. ¿Eres conocedor de que ha sido despedido Pepe Aguilar? Sí, iba ahora con ellos. Es que venga. Perdone usted. No, por supuesto, hombre, sí, está bien que me lo digas. Pepe Aguilar no continúa en la cantera del Racing y yo creo que ahí hay unanimidad. Hay gente que puede defender al grupo Pizma, gente que no, pero Pepe Aguilar es un gran técnico al que todo el mundo aprecia por su trabajo y tiene cariño y todo el mundo coincide en que es una grandísima pérdida y aparte de esto, pues bueno, está habiendo las últimas días reuniones por ahí de representantes, de algún viejo conocido del Sardinero, alguien que ya estuvo en la cantera y por lo que se puede sacar de estas reuniones que se están produciendo por el entorno de Torrelavega es que Chuti Molina, casi con toda probabilidad, no siga el año que viene, puesto que si hubiese seguido yo creo que las reuniones que se están dando no se hubiesen No veas dado el disgusto que se va a llevar Jesús García. Está dando saltos de alegría. Que nos cuente él, seguramente él está mucho más enterado y el lunes en Ronda Deportiva nos va a contar todo esto, pero repito que la marcha de Pepe Aguilar no tiene contento absolutamente a nadie y a todo lo contrario que la de Chuti Molina, que de confirmarse, cuando se confirme, porque todavía hay que acabar la liga, pues seguramente de más alegrías que tristezas. Y si nos vamos, que vamos mal de tiempo,
a tercera división por lo mismo. Hay muchos equipos que, como ya han finalizado la temporada porque no juegan playoff y no hay descensos, pues están haciendo los deberes. Repito que un poco pronto porque calculo que hasta octubre no empiece la nueva temporada, pero bueno, el Bimenor, que despedía a su entrenador la semana pasada, ya tiene sustituto, un viejo conocido de los banquillos cántabros como es Arteche, con el único objetivo de mantener la categoría también el año que viene. En el Cartes, Teje le renuevan en el banquillo, sigue un año más, y os comentaba yo el lunes en Ronda Deportiva que un buen amigo nuestro que se iba a hacer cargo en el Carter de la dirección deportiva, y justo decirlo nosotros y una hora más tarde se hizo público. David Villegas, el que fuese contertulio nuestro en Ronda Deportiva, al que bien conocéis todos, deja el fútbol en activo y va a ser el que tome las riendas en el Cartes, también con el objetivo de la permanencia en tercera división en la parcela deportiva. Albarreda sigue Alejandro Cayón, se ha hecho también oficial. En el Sámano van a estrenar entrenador. Rubén Carreño va a sustituir a Ramón Castelo, que no sigue por motivos laborales. Y luego Hilario Vega, el ex ya del Barquereño, ha fichado por el Torino. Así a grandes rasgos, Gustavo, es lo que podemos tener en el deporte cántabro. Fernández, como siempre, un placer. Nos traes esas noticias que nos ponen al día. Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos el lunes en Ronda Deportiva. El lunes más, un abrazo a todos. Venga, nos vemos. Y ahora nos vamos con una preciosa iniciativa del Ayuntamiento de Santander y Ampros, que agradecen con flores la labor de los trabajadores esenciales. Ya vamos a ver vídeo. Pues subo de la plaza del Ayuntamiento y estas serán las flores que lucirán en mi despacho pues durante 15 días, porque duran mucho tiempo. Son unas flores que cosecha Ampros. Todos sabemos que Ampros hace una maravillosa labor con personas con discapacidad y que en esta temporada pues ha estado todos los días haciendo el catering social, que también tienen sus huertos ecológicos, que hacen muchos programas de formación para las personas con discapacidad, y también tienen en Corbán unos invernaderos con flores. Estas flores, cuando las compramos en cualquier floristería, pues son de Ampros. Y lo que han querido hacer es en el día de hoy repartir 10.000 flores entre las personas del personal esencial. Todas esas personas de los hospitales, desde el primero hasta el último, desde los personal de limpieza hasta los médicos, hasta las enfermeras y enfermeros. En el Ayuntamiento se les han repartido a los servicios sociales, también ha estado con nosotros la policía, los bomberos y protección civil. Ahora irán por las farmacias, por todos esos establecimientos que durante la pandemia han estado abiertos. Y además, en la plaza del Ayuntamiento hemos puesto 200 ramos a 2 metros de separación. También han querido concienciar sobre la distancia social. Por eso estoy orgullosa de que en el día de hoy pues estas serán las flores. Estoy haciendo lo que me han mandado. Tengo que quitar todas las hojas para que no se pudran, las pondré en un jarrón y estaré orgullosa de que Ampros hoy nos ha alegrado con estas 10.000 flores solidarias, porque además en la etiqueta el nombre de las flores es Astromelia, y de verdad, leeros la historia. Esta flor es una flor que tiene una historia en un poblado indio, creo que es donde entra una pandemia, en donde hay una pareja de enamorados que no era de la misma clase social, y no os cuento más para que leáis la historia. Se llaman Astromelia. Las flores hoy se repartirán entre el personal esencial que ha estado al frente en esta crisis sanitaria y que seguirá estando en esta pandemia, y también muy orgullosa estarán a partir de hoy en mi despacho del Ayuntamiento de Santander. Gema Igual, alcaldesa de Santander. Bonito detalle y bonita gestión. Cambiamos totalmente de tema y volvemos a lo que es lo que está originando, lo que ha originado esta crisis sanitaria, que estamos un poco hartos todos ya de estar pasándola. Creo que ya tenemos a Jesús Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Torrelavega, concejal de Ferias y Mercados, ¿no? Algo así dice. Algo así. ¿Nos escuchas bien? Sí, sí. A ti te oímos estupendamente. Bueno, Jesús, ¿cómo lleváis las cosas? Porque uno de los principales responsables en este marrón, si se puede llamar así, de lo que nos ha traído esta crisis, pues tú has sido uno de los que ha tenido que lidiar con los toros más difíciles, con las situaciones más angustiosas, más complicadas. Bueno, somos un equipo, ¿eh? Siempre al final hay que trabajar todos unidos e intentar sacar adelante esta situación que venía sin libro de instrucciones y que, bueno, entre todos yo creo que poco a poco lo vamos capeando, aunque está siendo muy complicado, y esperemos y deseemos que quede poquito tiempo de padecerlo.
Mira, yo tengo aquí ahora mismo una nota de prensa que habéis lanzado, que has lanzado tú desde tu concejalía, y donde hay un poquito de polémica, ¿no? Hay una serie de comerciantes, fundamentalmente de Nueva Ciudad, pues que no les hace mucho la gracia la idea de que el mercado que se realizaba en el Mercado Nacional de Ganado los jueves, pues parte de él, sobre todo fundamentalmente, corrígeme si me equivoco, principalmente lo que es la alimentación, se quiere llevar a las zonas de La Llama, con la antigua, lo que se llamaba calle ancha. Háblanos un poquito, ¿por qué hacéis esto? A ver, partes de una base errónea. Yo creo que tenemos un poco de déficit de comunicación, ¿no? Creo que posiblemente no expresemos bien las cuestiones que hacemos. No sé, lo pongo en nuestro debe, pero considero que esta cuestión, pues yo creo que no se ha entendido todo lo bien que creo. Por eso te hemos llamado, para que se entienda. Evidentemente, estamos ante una situación muy complicada, ¿vale? Ahora, el Ministerio del Gobierno de España ha dejado abrir los mercados en aquellas zonas en que estamos en fase 1, pero dando prioridad a la alimentación, con un 25% de puestos de lo que vienen a ser habituales y un 30% de aforo. Ante esta tesitura y ante que en la zona del mercado del jueves, lo que entendemos por el exterior del Mercado Nacional de Ganados, se están realizando una serie de cuestiones relacionadas con el COVID en las últimas semanas, nos queda un mercado de 60 puestos, todos ellos de alimentación, con los que hacer un mercado. Y entendemos desde el equipo de gobierno que es un momento muy bueno para hacer una prueba en el centro de Torrelavega, para intentar ayudar a estos comerciantes de nuestra ciudad que están empezando, que están reabriendo sus puertas, e intentarles dar un poco de trasiego, porque 60 puestos en el Mercado Nacional de Ganados, donde normalmente cada jueves tenemos 283, pues consideramos que es un espacio absolutamente grande para quedar un mercadito muy diminuto y solo de alimentación. Y quizás algo desangelado. Eso es, y por eso, ante también que ese espacio, como te he dicho antes, se está utilizando para realizar una serie de acciones del Gobierno de Cantabria con la relación del COVID, pues entendemos que es un buen momento para hacer una prueba de ver cómo funciona un pequeño mercado en la zona de Torrelavega, en la zona de La Llama y en la zona de la Plaza Mayor. ¿Quiere decir esto que la alimentación viene para quedarse? No. ¿Quiere decir esto que vamos a separar la alimentación del textil cuando los comerciantes del textil quieran volver al mercado? Porque esto, yo me he reunido con todas las asociaciones, las cooperativas y todos los representantes de los diferentes sectores que conforman el mercado de los jueves. Y hay muchos sectores que no quieren volver, de momento, porque las condiciones sanitarias que vamos o que el Gobierno de España ha puesto sobre los mercados son muy difíciles de cumplir y van en contra incluso, no digo que esté bien ni mal, de hecho creo que está bien porque hay la salud por encima de todas las cuestiones, pero van incluso en contra de lo que es el leitmotiv de un mercado. O sea, pensad un puesto de textil en un mercado donde lo típico es ir, revolver, cogerte lo que quieres, probarte, llevarte, y eso no se puede hacer. Ahora oye, mismo, Jesús, sí, perdona, Jesús, perdona. ¿Habéis pensado la situación del aparcamiento, el problema que puede originar? ¿Lo tenéis pensado más o menos? Perfecto, tenemos muchísimo aparcamiento, tenemos incluso el ferial de ganado, se puede abrir para aparcar esos días, no hay mayor problema. Cuando hagamos esta prueba, cuando veamos cómo funciona un pequeño mercado de 60 puestos en el centro de Torrelavega, cuando se reincorpore el textil, nuestra intención es volver todo al Mercado Nacional de Ganados, que es su sitio y donde no pretendemos tocar una cosa que funciona. Es una cuestión que hay que sopesar las dos cosas. Entendemos que nos estás diciendo que es una situación transitoria. Ante la situación, lo primero, originada por esta crisis sanitaria, se quedarían muy pocos puestos para poderlo organizar dentro del Mercado Nacional de Ganado, donde se suele hacer habitualmente los jueves, pudiera quedar muy desangelado, y al mismo tiempo lo que intentáis ahora es una experiencia piloto de cómo adaptando esos 60 y tantos puestos en el centro de Torrelavega pudiera influir para situaciones futuras de otras actividades parecidas en la dinamización del comercio. ¿Es así más o menos?
Lo has entendido perfectamente. Mira, yo que pensaba que me expresaba mal. Lo has entendido perfectamente, Gustavo. Es que los de Cabezón de la Sal de vez en cuando nos enteramos de las cosas. Mira, la cuestión es probar. Y probar, hay que hacer 2 cortes de calle, hay que cambiar un sentido, hay que hacer ahora es mucho más difícil, ¿no? Porque con el condicionante COVID el mercado hay que cerrarle con vallas, hay que hacer una entrada y una salida determinada, hay que hacer una serie de direcciones que pretendemos conocer de primera mano cómo influye eso en el centro de Torrelavega. Y vamos, no le veo mayor problema. Yo se lo expliqué al presidente de la Asociación de Vecinos de la nueva ciudad. Y le dije, ¿pero cómo vamos a separar el textil del mercado? Porque ellos habían entendido como que nos llevábamos para siempre la alimentación al centro y que el textil cuando volviera abrían el mercado. No, hombre, la idiosincrasia de un mercado es que haya todo, ¿no? Por lo tanto, es una medida, por lo que entiendo, temporal. Eso es, sí. Experiencia piloto y a ver qué pasa. Es que hay que tener en cuenta lo que te he dicho antes de que el textil no quiere volver de momento, o por lo menos un amplio sector del textil no quiere volver de momento a los mercados, que lo entiendo lógico, porque las condiciones son muy complicadas. Imagínate un pequeño puesto en el que cada vez que alguien toque una prenda de ropa haya que desinfectarla o quitarla de la circulación. Es que es muy complicado, porque en una tienda física es muy complicado, pero más sencillo, porque puedes tener maquinaria para desinfectar o para poder volver a esa prenda más o menos pronto a la circulación, pero es que en un mercado es muy complicado. Y además tenemos que probar pues dónde aparcamos las furgonetas, cuánto espacio hay, cómo es el tránsito de la gente por las calles, y lo que queremos e intentamos es luchar por recuperar esta ciudad lo más rápidamente posible. Y se nos brinda una oportunidad en la que podemos hacer una probatura que en un futuro puede ser muy importante para nuestros comerciantes. Jesús Sánchez, estaría hablando contigo toda la tarde o parte de la noche. Enhorabuena por el trabajo desarrollado, mucho ánimo, que son momentos complicados para poder tomar decisiones. Muchas gracias, nos vemos otro día y dentro de poco a ver si vienes por los estudios y nos cuentas más cosas. Lo que necesitéis, un saludo a todos. Un abrazo, un abrazo. Y ahora vamos a escuchar la otra parte del problema. Nos vamos con la Asociación de Comercio y nos hablan del problema. Pues hombre, no es lo mejor y lo más conveniente para este barrio, porque este barrio los jueves tiene cantidad de gente que viene, que anda por todos los comercios, que se toma cafés, que mira todo. Entonces, el que se lo lleven al centro de Torrelavega, que no haya aparcamientos, ni hay de nada. Sí, no estamos de acuerdo porque el mercado le da vidilla al sector. A todo, sí, a todo, a nivel de barrio. Es un movimiento que hay aquí los jueves, igual que los miércoles con la feria, que también viene mucha gente. A todo, no es que tengan que venir solo al dentista, que hay mucho comercio. Entonces, pues oye, no queremos que se vayan. Pues me parece que es un auténtico desastre para el barrio, que a pesar de que la gente de la zona compra siempre en el comercio del barrio, pues los clientes de paso, los clientes que vienen al mercadillo son fundamentales para nuestros negocios. Es más, muchos de ellos están basados en esas visitas, como por ejemplo la hostelería y nosotros mismos. La gente que viene al mercadillo siempre se pasa por aquí y hace una primitiva o te compra un décimo. Yo creo que va a ser un desastre, va a ser la puntilla que nos va a hundir a todos, porque si a lo del COVID-19 le unimos esto, pues va a ser terrible para todos. ¿Tenéis constancia de que la medida se propone como algo provisional y que solamente va direccionada a los puestos de alimentación? Yo es que no sé si me lo acabo de creer eso, no lo sé. Me da la sensación de que están haciendo una prueba para llevárselo allí y además no lo comprendo porque lo están llevando a una zona mucho más acotada, con muchísima circulación de tráfico. Es una zona que ya está saturada porque pasas por la llama y ir en coche es un desastre. Así que es que no lo entiendo, lo llevan a una zona más pequeña, van a concentrar a la gente. No creo que sea solo para la alimentación, pienso que es una prueba para llevárselo todo allí y no deberían hacerlo porque van a hundir al barrio de la nueva ciudad. Pues me parece fatal, porque aquí en el barrio hay 30 y pico bares y los jueves ese día trabajamos un poquito más. Luego, por ejemplo, en cuestión de aparcamientos, aquí está bien, allí en Torrelavega, cuestión de ¿qué? De dar dinero al ayuntamiento porque hay que meter los coches en los parking. O sea, lo veo un inconveniente total, pero total. ¿Sabéis que el traslado es provisional solamente para los puestos de alimentación?
Pues, a ver, suponemos que sea provisional, pero es que igual yo creo que van a intentar a ver cómo sale la cosa y después igual se quedan con ello allí. ¿Qué te parece la iniciativa del Ayuntamiento de Torrelavega de trasladar de forma provisional el mercado de los jueves al centro de la ciudad? Bueno, pues sinceramente creo que es ridículo porque el sitio más adecuado es aquí, más con esta pandemia que estamos padeciendo. Pero otra de las grandes ideas de este ayuntamiento, nada más preocupado por ciertas zonas de la ciudad. ¿Sabéis que la medida es de forma provisional para el sector de la alimentación? Porque dicen que como los textiles todavía no pueden vender, se traslada por ese mismo motivo y que en el momento que ya puedan vender los puestos de ropa volvería otra vez al ferial. Sí, bueno, pero bueno, de cualquier manera el sitio idóneo por espacio y por lo que estamos padeciendo es aquí, sin lugar a dudas. Pues muy mal, ¿sabes? Porque aquí en una ciudad, ¿sabes? Hay mucho, está la cosa muy jodida y vienen hasta ahora para Torrelavega, para el centro, pues para todo el comercio, para todo lo que son aquí los jueves. Y mucha gente aquí de los jueves, ¿sabes? Saca mucho para toda la semana. Y si estás llevando ya para el centro cosas, pues al final, aparte que hay en el centro, no sé, el tema de aparcamiento y demás, no sé cómo lo van a hacer, pero bueno. Pero para el tema de aquí de una ciudad, como está la cosa, que está abriendo los comercios ahora, abriendo la hostelería y demás, y le metes este mazazo, pues bueno. No sé cómo quedará. El ayuntamiento ha informado que es de forma provisional. ¿Qué opinas al respecto? Eso ellos sabrán, sí, porque la verdad que en los periódicos ya se veía, ¿sabes? Había un run de que se querían que volviera, ¿sabes? Para llevarlo a Torrelavega al centro. Y aquí la gente de aquí, la verdad que la afectan mucho, ¿sabes? La vidilla que le da aquí los jueves al barrio. Pues me parece fatal, porque encima ni nos han avisado, ni han contado con nosotros, ni con la Asociación de Comerciantes, ni con la Cámara de Comercio, que deberían de haberlo hecho al menos. Y no han contado con nosotros para nada. Y llevárselo así, porque sí, pues no. Si lo hacen por la situación esta que tenemos, pues me parece peor todavía. Porque aquí se puede controlar aforo, se puede controlar todo. Y allí creo que no se puede controlar nada de eso. Me imagino que tengáis constancia, según ha informado el ayuntamiento, que la medida es provisional y para los puestos de alimentación. En el momento que puedan recuperar la actividad los puestos de textil, el ayuntamiento informa de que volvería otra vez el mercadillo aquí al recinto donde se ha... Yo esa información de que volvería no la tengo, si aseguraran que volvería, pero no me lo creo. Hacen todo pues así de esta manera y no me creo que vuelva. Lo que no quiero es que se vaya, porque una vez que se vaya, creo que no vuelva. Además esto ya viene de atrás, tienen intención hace años de quitarlo y creo que aprovechan esta situación y no me parece justo. Dinero es para todos los gustos, pero principalmente casi todos los comerciantes y gran número de vecinos de Torrelavega no les hace mucha gracia la idea. Yo he interpretado, el concejal me lo ha respondido así, de que es una medida transitoria porque al no poder incorporar junto a todos estos puestos de alimentación lo que es el sector textil, quedaría muy desangelado, quedaría muy desperdigado en una campa tan grande como es el mercado nacional de ganados y podría quedar pues muy poco acogedor. Aprovechan esta situación para tener una experiencia piloto de trasladar esos puestos de alimentación a la parte central de Torrelavega, lo que es la llama con lo que se le llamaba de siempre la calle ancha. Eso es lo que nos han contestado. Tengamos un poquito de paciencia y bueno, pues vamos a ver si la confianza que haya que dar al equipo de gobierno de Torrelavega tiene que ser mucha, poca o regular. Esos serán los vecinos y especialmente los comerciantes de Torrelavega, mejor dicho, de Nueva Ciudad, que no les hace mucha gracia, como digo, este proyecto de quitarles, aunque sea temporalmente, los puestos y llevarlos al centro de Torrelavega. En fin, esperemos que todo se solucione y esperemos que haya un acuerdo y que todos puedan salir beneficiados ante esta situación que si ahora es preocupante, dentro de poco lo va a ser aún más. Creo que nos está escuchando Mercedes Martínez, secretaria general de Uso en Cantabria. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfectamente. Cómo me alegro cuando alguien está por Skype, que nos escuche bien y nosotros podamos oírlo estupendamente como te escuchamos. Oye, vamos a ver, situación.
haznos un poco una valoración de cómo ves tú ahora mismo la situación económica, fundamentalmente a lo que es tu actividad, fundamentalmente a lo que representáis, que son los trabajadores. ¿Qué es lo que más te puede preocupar? Bueno, nos preocupamos porque nos estamos dando cuenta que esto no es de ahora. Nos estábamos viendo no hace muchos años, pero con este nuevo gobierno, que hacíamos había unas grandes modificaciones en las relaciones laborales. Por ejemplo, habían aparecido las empresas multiservicios, las relaciones personales y contractuales del individuo con la empresa. Estábamos viendo el nuevo freelance de trabajadores autónomos que realmente no eran reales, y todos están en litigio. Habíamos empezado o habíamos llegado a estos cambios y a estas firmas de acuerdos del pacto sociales de sindicatos, patronales y gobiernos estatales, que nos llevaba pues a ver cómo se deterioraban las relaciones laborales en las empresas, en los trabajadores y las trabajadoras de Cantabria y en suma, como nuestra organización defiende, en todo el Estado español. Pero claro, con la crisis sanitaria, lo que hemos visto que aquello se ha ensombrecido, ¿no? Parece, ya parece más sencillo, pero porque todo ha cambiado y vemos que de una forma drástica, ¿no? Porque vemos cómo, realmente sí que valorar esfuerzos siempre de los trabajadores y de las trabajadoras, que cuando nos ponen un objetivo y es nuestro bienestar, es nuestra familia, es las necesidades de poder vivir, somos el ejemplo número uno, ¿no? de esta sociedad. Tenemos como los trabajadores se han puesto que no se sabía, la mayoría de las veces no se tienen conocimiento de las redes sociales, de cómo funciona. Pues estamos acostumbrados a este ritmo y hemos sido capaces de estar y de ponernos en el teletrabajo, y que todas las consecuencias, todos siga y podamos estar desarrollando nuestro trabajo, aunque sea una parte, ¿no? Porque desde luego nosotros siempre hemos defendido el teletrabajo. Pues en los convenios colectivos las empresas no querían saber nada de esto, pero esto ha sido un claro ejemplo de que se puede complementar. Creemos que sí, que podemos estar en el trabajo, pero también es importante el aspecto esencial. Pues hay sectores que son necesarios la creatividad, trabajar en grupo. Pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hemos valorado que tantas cosas que estamos reivindicando, pues dentro de poco será el Día del Clima, el Día de la Energía, somos capaces, de esta nueva forma de trabajar, el desarrollar que no haya tanto tráfico, que se contamine menos, que tengamos más conciliación de la vida laboral, pero también decir que todo eso se tiene que regular. No nos olvidemos que no podemos trabajar individualmente y tenemos que regular en un convenio, porque si no será precario como está haciendo. No se sabe cómo utilizar eso, ¿no? Cómo decir los sectores industriales, de la mayoría, el 70% de las empresas de industria, y han aplicado los ERTE, porque nos están manteniendo ahora mismo el gobierno, pero no nos olvidemos que sin terminar de poder aplicarlo, que cada vez lo están alargando, menos mal, a ver que hasta que nos subemos y sepamos todos lo que queremos hacer con subvenciones, a la larga, ya tenemos empresas donde ya se están aplicando ERTE fuera de los ERTE subvencionados del COVID, por la causa del COVID, y estamos ya encontrándonos de extinción de trabajo.
Antes, perdona Mercedes, antes comenzaba el programa dándole algún palito a lo que es la clase política en general. Hombre, sería muy injusto meter a todos en la misma cesta. Yo personalmente me llena de una auténtica decepción lo que estoy viendo, pues porque no están a la altura de las circunstancias y porque, bueno, muchos de ellos viven en una situación muy cómoda, no les falta el sueldo, no tienen ningún problema, cuando otros están en un ERTE, cuando otros están viendo peligrar sus puestos de trabajo y cuando otros están viendo que están a esto de cerrar su empresa, fundamentalmente autónomos y pequeña y mediana empresa. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente, porque yo soy algo incrédulo, ¿eh? Cuando hablan de que se van a reunir con los agentes sociales, que va a haber diálogo, que va a haber acuerdos, que va a haber negociaciones, todo eso queda muy bonito. Para mí es como poner un jarrón de flores en una estantería. Queda bonito, pero realmente esas reuniones, esos encuentros con los agentes sociales sirven para algo, se toma en cuenta la decisión de todos los sindicatos, de todas las asociaciones empresariales, o siempre se baila la música de unos pocos. Bueno, pues mira, quería terminar y por ese tema importante que dices, ¿no? Vamos a ver, lo hemos visto, cómo se está haciendo. Por una parte tenemos al Gobierno de Cantabria con unos presupuestos que son deficitarios y encima lo reconocen. Es triste, pero muy preocupante, porque unos presupuestos deficitarios donde nos daban partidas de un lado y los ponen en el otro. ¿Qué quiero decir? Que los partidos políticos en el Parlamento están de acuerdo, habían reconocido y habían aprobado la mayoría algunos presupuestos donde ya eran deficitarios. ¿A qué estamos jugando? Sabemos que luego tenemos que dar parte. Luego nos enfrentamos a que nos ponen, el Gobierno de España lleva sus pautas y tenemos un Gobierno de Cantabria que es segundo. Va detrás de ellos y se sienta en una mesa de concertación donde tenemos a dos sindicatos que son son políticos, en sus estatutos está, no miento, son afines al partido político que está en el Gobierno de España y también en el Gobierno con el PRC en Cantabria. ¿Y qué hacemos? Firmamos un pacto, un plan de choque, que de verdad no se lo cree nadie, pero es por lo menos salvar y decir que vamos a dar. Estoy de acuerdo, no se puede, y además se han encerrado. ¿Me quieres decir, que lo que estabas hablando, me quieres decir que muchos encuentros, muchas reuniones es una mera operación cosmética? Totalmente, porque una de las consecuencias es que firman cosas que no se lo creen ni ellos. Y además ahora mismo han firmado el Pacto de Cantabria, el Pacto por el Empleo a nivel estatal, aceptando que se despidan a los trabajadores. Con esa premisa, ¿a dónde vamos? Por favor, ¿me lo puedes volver a repetir? ¿Aceptando qué? Aceptando el despido de los trabajadores. Ya. Los ERTE que hablábamos, pero se abren a el poder negociar el despido de los trabajadores. Cuando todavía no hemos hecho un plan entre todos, porque sí que lo hemos pedido a nivel estatal, a nivel regional, como siempre, tanto que se le ha llenado la boca la pluralidad de estar todo. No, es una mesa de concertación, es la comodidad, lo que tú decías antes, es una comodidad del paravis de no se saber a dónde se sale. Sí, hombre, hasta ahora hemos estudiado, hemos respetado todas las medidas que se están haciendo, pero a partir de ahora que sabemos las consecuencias, tenemos que sentarnos todos a hablar y a proponer y hacer propuestas que nos lleguen. Yo sé que la financiación es muy grande, pero tenemos que tener los objetivos claros y saber cuánto dinero necesitamos. Y luego, ¿a quién se lo pedimos? También sabemos a quién se lo vamos a pedir. Pero no se puede estar a ver la experiencia de este gobierno y de los sindicatos en Cantabria. Estos ERTE, por desgracia, han surgido ahora, pero como estaba diciendo, en enero en Cantabria tenemos muchas grandes empresas que habían solicitado los ERTE y los ERES.
aquí en Cantabria tenemos, vamos, un desastre de futuro. No podemos vivir solo con los servicios y el turismo. Y lo sabemos, consecuencia, no tienes una buena industria, no tienes una buena inversión en servicios primarios. ¿Qué nos ha pasado? Que tenemos que irnos al extranjero. ¿Qué ha sido? Consecuencia, ya la sabemos todos. Yo no soy más lista que nadie, pero es algo que no podemos admitir y siempre lo denunciaremos. No se puede estar mirando solo a hoy, a 4 años, y nos hemos metido en un lío que lo que no se puede estar, nos ha metido esto, pero estamos en un lío que no podemos estar mirando. Por un lado, lo que se hace, que se reconozca en el Parlamento de Cantabria que no tienes financiación, y por el otro te vayas por ahí de hacer folclore y decir que bueno, nos dan, que majos son, pero bueno, yo quiero la pesca, yo quiero el golf, por favor. Por favor. Eso siempre, yo lo he denunciado durante muchos años en esta casa. Mi preocupación de lo que era anteriormente fue la burbuja inmobiliaria y ahora se ha convertido en la burbuja turística. Depender prácticamente de esta región o en gran parte del turismo, nos vamos a encontrar en una situación dramática que nos va a llegar en estas semanas. Si la clase política, realmente tengo poca confianza, pero bueno, si la clase política no está a la altura de la circunstancia, vamos a ver a mucha gente pasarlo muy mal. Y esto después no se soluciona con una gran subida de impuestos, porque entonces ya lo que se podría originar es una falta de confianza para aquellos que estuvieran animados a invertir. Darían un paso atrás y bien, se quedarían quietos o se marcharían a otro lugar. Mercedes, 2 cosas nada más. La semana que viene, miércoles, estamos ya preparando un especial, como este lo ha sido, de lo que es las consecuencias de esta crisis sanitaria en la economía, en lo que es el problema laboral. Para el miércoles que viene vamos a hablar de educación, así que vete buscándome a alguien o tú misma, porque tú de educación sabes un rato, ¿no? Encantada. Pues hablaremos de eso. Y otra cosita, que me entra por WhatsApp una duda, dice, aprovecha y pregúntale a Mercedes cómo está Solvay. Yo ahí lo dejo. Bueno, hablamos si quieres también, ¿eh? Venga. Tenemos un expediente muy amplio, Solvay, y sobre muchas empresas de Cantabria, por lo tanto, lo que queráis. Pues entonces lo que vamos a hacer es, para no alargarnos demasiado, porque ya hay gente que nos está esperando para otras conexiones, hablaremos de muchas cosas. Y hablaremos también de Solvay, porque ya hay un run, hay un problema evidentemente gordísimo con SNIACE, gordísimo, sí. Y ahora viene un run de que ya se habla del problema de Solvay. Nos lo explicas y comentamos algo la semana próxima, ¿te parece? Perfecto, a vuestra disposición. Venga, un abrazo, nos vemos. Bien, y nos vamos con Fernando Simón, que también sigue teniendo que decir muchas cosas. El ritmo, a mí me gustaría que mañana no tuviéramos ya ningún caso, pero lo cierto es que el ritmo que está llevando España es más rápido que otras naciones. De hecho, estamos avanzando a ritmos, por ejemplo, mucho más rápido de lo que está avanzando Italia, que es un país que inició la epidemia al menos una semana antes que nosotros. Pero sí que es cierto que la evolución en los últimos días no ha seguido el ritmo tan rápido como habíamos observado antes, y una razón clara es el hecho de que ahora mismo lo que estamos buscando es la detección precoz de todos los casos posibles, sean con síntomas muy leves, sean con síntomas graves, sean con cualquier tipo de sintomatología compatible, lo que nos hace ser mucho más exhaustivos a la hora de detectar casos. Por lo tanto, si estamos viendo que a pesar de buscar los casos mucho más, a pesar de hacer muchas más PCRs, estamos manteniendo un ritmo descendente, quizás no tan rápido como observábamos estos días, rápido comparado con otras naciones, pero quizás no tan rápido como observamos estos días, quiere decir que la transmisión en realidad que estábamos pensando que había estos días previos es probablemente incluso algo menor, porque no está subiendo ese número de casos. Yo creo que eso podría ser una explicación. Todo esto hay que comprobarlo, valorarlo con mucho cuidado, hay que tener mucha prudencia a la hora de interpretarlo. Estamos tratando de identificar todos estos factores. Si hubiera algún factor concreto que pudiera explicarlo, lo contaríamos enseguida. Si no, tendrá que estimarse como la evolución de esta epidemia en nuestro territorio y ya está.
Vamos a ver, es una de las cosas que yo creo que hemos repetido en las ruedas de prensa con cierta frecuencia, porque muchas veces a los epidemiólogos, a los técnicos, a los expertos, a los científicos, se nos achaca a veces un poco de inocencia a la hora de proponer medidas de control o de prevención. Y es cierto que en algunas ocasiones los epidemiólogos, los médicos, los científicos, hemos podido proponer medidas poco realistas. En esta ocasión, desde que se inició la pandemia y luego la epidemia en nuestro país, hemos tratado de ser siempre muy realistas a la hora de proponer medidas de control. Como ustedes saben, durante un periodo, al principio de nuestra fase de ascenso, en todo el mundo había un problema importante en los mercados para poder acceder a algunos de los equipos de protección necesarios. Por lo tanto, teníamos que tener mucha prudencia a la hora de recomendarlas o no. Esto no quiere decir que utilizar una mascarilla o no haya modificado los riesgos. Vamos a dejar aparte los servicios sanitarios. Pero a nivel poblacional, la medida más importante, y creo que eso también lo hemos repetido en muchas ocasiones, es la distancia de 2 metros. Esa es la medida más interesante, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria. Si observamos bien esas medidas de prevención, el uso de las mascarillas nos ayuda mucho, desde luego, pero no es el factor clave. Ahora, eso sí, cuando no se pueden mantener esas medidas que acabamos de mencionar, pues por supuesto que la mascarilla empieza a ser más importante. En todo caso, sí que es cierto que en una situación en la que hay escasez de mascarillas, no solo nosotros en España, sino todos los países de la Unión Europea, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar. Fernando Simón, vaya papeleta que le ha tocado a este hombre, le ha caído encima. En fin, cuando pase todo, pues hablaremos de él. Creo que nos está escuchando ya Enrique Conde, que es presidente de la COE CEPIME de Cantabria. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Creo que se ha ido. ¿Nos escuchas bien? Ahora? Sí, te oigo perfectamente. Venga, pues oye, me alegro. Cada vez que, antes se lo decía a otra entrevista, cada vez que nos escuchan bien por Skype, me lleva una alegría. Bueno, Enrique, llevas unas semanas, unos meses como presidente de la COE. Oye, si te cuentan esto, al principio, vamos, no te lo crees ni en bromas, ¿no? Sí, bueno, a ver, que hoy llevo prácticamente un año ya, pero independientemente de eso... Unos cuantos meses. Pues es lo que toca, te quiero decir que tampoco te planteas presentarte algo y que todo sea un camino de rosas, ni mucho menos. Es más, al final tú tomas el papel que te han dado los asociados para su representación y te toca bailar en las circunstancias que sean las que toquen. Ahora ha tocado esto y hoy ojalá toquen en tiempos mejores, desde luego, ¿no? Pero durante estos meses que ostentas el cargo de presidente de la COE CEPIME en Cantabria, pues ya el año pasado, hace unos meses, ya se hablaba de una posible crisis económica que pudiera llegar a España, ¿no? Las cosas en Europa se estaban enfriando y tal. Pero claro, ahora nos encontramos con una crisis sanitaria, bueno, pues que nunca se había conocido y que las consecuencias económicas que se puede trasladar a España son bestiales, es una auténtica barbaridad. Pero mi pregunta, sencillamente, ¿se están haciendo las cosas como debieran? ¿O realmente lo que se está haciendo es estorbar y meter el palo entre las ruedas para unas posibles soluciones más prácticas y más rápidas? Bueno, al final la situación, como acabas de decir tú, es una situación extraordinaria. Cualquier gestión, lógicamente, va a coger de nuevo a quien le toque hacerla. Pero bueno, desde el mundo empresarial lo que sí que estamos convencidos es que las decisiones pues hay que tomarlas junto con cada sector productivo, porque si no, lógicamente, se van a cometer errores, ¿no? Y tal vez eso es lo que está faltando, tanto a nivel nacional fundamentalmente, que es donde vienen las situaciones, y bueno, a nivel regional, pues más o menos estamos hablando de los temas, pero claro, muchos vienen sobrevenidos de Madrid. Entonces, ese está siendo un gran error. Y después hay decisiones que son de coherencia pura y dura y que hemos vivido todos, como tomar, por ejemplo, la decisión de parar determinados sectores productivos a las 12 de la noche del día anterior o tal. Pero bueno, yo creo que tampoco
no sé, yo soy una persona bastante positiva y tampoco hay que basar en los errores que se hayan hecho o no se hayan dejado de hacer, sino lo que hay que mirar ahora es por este futuro que, como acabas de decir tú, pues viene muy duro, y lo que hay que estar es intentar estar unidos, por lo menos en esta región, lo máximo que podamos, ¿no? Y a partir de ahí lo que hay que hacer es, sobre todo, y yo creo que al final el mundo empresarial es el que va a sacar de esta crisis económica, en cuanto a crisis económica, a esta región, y lo que hay que hacer es contar con todos los sectores productivos. ¿Qué medidas, a bote pronto, se deberían de adoptar ya, según el presidente de la CEO de Cepime en Cantabria? Pues desde luego que facilitar la posibilidad de negocio entre el mundo empresarial. Yo, por ponerte un ejemplo de medida que consideraría que sería a tomar ya, es una cierta, en todo lo que sean tramitaciones, licencias, permisos, etcétera, habría que tener una flexibilidad brutal ahora mismo. Habría que aprobarlas con silencios positivos, con declaraciones responsables, porque ahora mismo todo lo que nos movemos son con trámites que todos, en todo caso, funcionan con silencios negativos y ya conocemos, yo creo que todos hemos sufrido como ciudadanos y como empresas, pues permisos y tramitaciones que a veces duran años y que al final frenan la actividad que ya de por sí, independientemente de ninguna pandemia, frenan la actividad empresarial. Y yo creo que esta región eso no se lo puede permitir. Hemos visto cómo muchas empresas se han ido a Castilla y León o País Vasco, por poner un ejemplo, pues porque su sistema es mucho más rápido que el nuestro. Y entonces eso es algo que no podemos permitirlo, ¿no? Yo creo que todo este tema es un insulto al emprendimiento y a la actividad empresarial. Y después hay otras muchas medidas. Nosotros hemos... Sí, te decía que hemos propuesto un libro blanco. Continúa. Pero que bueno, que ahí tenemos bastantes medidas que han aportado cada sector económico y eso es un poco lo que estamos hablando con los diferentes departamentos de la Administración. Antes hablábamos con la Secretaria General de Uso en Cantabria, Mercedes Martínez, y bueno, pues comentábamos de que quizá Cantabria se había orientado en demasía hacia lo que es el mundo turístico, que nos parece estupendo, pero no depender tanto de este sector. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en mi pueblo llevamos no sé cuántos años sin aprobar el Plan General de Urbanismo. Eso significa que hay muchas empresas que ya se han marchado a otro sitio, les gustaba aquella zona y no han invertido, no han creado sus talleres, sus empresas, como digo, sus instalaciones. Pues detalles de esos tan sencillos, usted me estaba diciendo de que la burocracia aquí pues se hace largo, se hace costoso, y el que va a invertir dinero quiere ya soluciones, porque todo el tiempo que está sin poder abrir su negocio, su empresa, está perdiendo dinero. Pero ¿cómo podemos mentalizar a los que tienen la responsabilidad de que esto es muy grave, el demorar tanto en el tiempo las decisiones para que alguien, un inversor, se instale en Cantabria? No, si lo más gravoso del tema es que no hace falta mentalizarles, porque ellos mismos saben, de quien corresponde hacer esta serie de medidas, ellos mismos se quejan de la lentitud de las tramitaciones, incluso a nivel interno dentro de las administraciones. Entonces lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra y tal. Nosotros estamos pendientes ahora mismo en la CEO Cepime con una serie que hemos visto de trámites, de licencias que se están haciendo en la región, de darles una serie de soluciones. Estamos pendientes ahora mismo un documento donde pues cogeríamos unas cuantas tramitaciones que se producen a nivel empresarial y que tenemos que ser muy importante para su agilización. Y respecto a los sectores productivos, pues como acabas de decir, nosotros en CEO Cepime estamos desarrollando, y es un plan muy flexible, que es el plan de CEO Cepime Cantabria 2030, que es un plan para Cantabria, y ahí damos una importancia brutal a la innovación, a la digitalización y a sectores como la Blue Economy, que llaman la economía del agua, lo que llaman Cyber Economy, también la economía de mayores, robótica. Y yo creo que son aspectos en los que esta región tendría que centrarse para poder ser competitiva de aquí hacia adelante. Y estamos trabajando en ello. Hay empresas y hay talento en esta región como para meternos en ello, pero claro, lógicamente la Administración lo único que tiene que hacer es facilitar y administrar. No tiene que hacer otra cosa, no tiene que por qué meterse en ningún otro parámetro de lo que le corresponde, ¿no? Yo creo que la Administración está para eso, para facilitar que los ciudadanos y las empresas
hagan fluir la economía de esta región y el consumo de esta región. Esta situación que nos está llevando la crisis sanitaria, aún hacia una crisis económica evidentemente cada día más clara, ¿se podrá conseguir algún día que a los inversores, a los empresarios se les valore un poco más, como pueden pasar en otros países, que se mentalice fundamentalmente a los políticos de que quien crea empleo son los empresarios? Pues yo creo que tradicionalmente esta región, tal vez el problema también ha sido interno, ¿no?, por parte de los propios empresarios. Al final a los empresarios les ha faltado en algún momento dado unión entre todos ellos, por lo menos en los tiempos para atrás. Y yo creo que es un poco lo que estamos provocando ahora mismo en la CCPYME, por lo menos durante mi presidencia estoy intentando, ¿no?, que es unir a todos los empresarios. Pues está claro que después cada sector tiene sus diferencias, pero lógicamente tenemos que estar unidos en esa idea que acabas de decir, de que al final quien va a sacar de la crisis a esta región pues van a ser los empresarios con sus trabajadores a la cabeza, desde luego también, ¿eh? Entonces, hay que cuidar mucho más al mundo empresarial. Yo creo que la Administración está para hacer caso a los ciudadanos y a las empresas, y eso es de lo que se tienen que dar cuenta los políticos actuales en general, ¿eh? Hablo a nivel nacional, hablo de administraciones locales, y yo creo que tal vez eso es un poquito lo que le falta hoy en día al político para permitir y para dar la importancia que acabas de decir que tiene que dar a la empresa, ¿no? Porque al final muchas veces parece que estamos intentando sacar un rédito político de aquí a 4 meses, cuando las elecciones suceden cada 4 años. No hay por qué estar sacando rédito político continuamente. Yo creo que eso tiene que olvidar un poquito la clase política, hacer mover a la Administración de una manera pues mucho más eficiente, vamos a decir, y lógicamente las empresas estamos para ayudarles. Y por lo menos en lo que corresponde a esta CCPYME, así va a ser. Vamos a intentar unir a todos los empresarios y lógicamente ayudar a las administraciones para que sean mucho más eficientes. Enrique Conde, todo un honor. Muchísimas gracias que nos hayas dedicado tu tiempo. Me has hablado de un libro blanco. Dentro de poco te llamaré para que vengas aquí a contarlo. Hombre, encantado. Ya te digo. Un libro que, como lógicamente, vuelvo a lo mismo, no me gustan los estereotipos, los nombres fijos para algo, y esto no deja de ser una especie de libro que va cambiando según las necesidades de la pandemia y de cada sector productivo va a ir teniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, era por lo menos una forma de transmitirle a la Administración pues, una serie de condiciones que pensamos que pueden dinamizar la economía de Cantabria. Nos vemos próximamente. Un saludo, muchísimas gracias, mucho ánimo y fuerza. Pues nada, igualmente para vosotros. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Nos vemos pronto aquí para que nos vengas a contar ese libro blanco. Bien, cambiamos de asunto. Fernando Simón aclara el uso de las mascarillas para hacer deporte. El uso de mascarillas al hacer deporte, yo creo que lo que tenemos que ser es razonables. Si uno hace un deporte de alto esfuerzo, es muy difícil que pueda hacerlo utilizando mascarillas de ciertos tipos. Hay algunas mascarillas que no todo el mundo tiene o no todo el mundo puede adquirir, son más caras o no, a lo mejor no sé ni siquiera si están en el mercado o no, que a lo mejor sí que se pueden utilizar en algún tipo de deportes, pero lo cierto es que esto es una cuestión de ser razonables. Si estamos haciendo un esfuerzo excesivo que con la mascarilla no se puede realizar, pues entiendo que no tiene por qué ser mayor problema el no utilizarla. Lo más importante, es llevarla aunque sea en el bolsillo, para cuando estamos en una zona en la que no hay opción de mantener una cierta distancia, o que vamos a tener que pararnos y estar tiempo con las personas que hay a nuestro alrededor a distancias menores de esos 2 metros, pues obviamente habrá que ponérsela. Pero yo creo que tenemos que ser razonables. En cuanto al patinete o el monopatín, la bicicleta, yo creo que estamos en la misma situación que acabo de comentar para los que corren o hacen otros deportes de exigencia máxima. Bien, lo dicho antes, vaya papeleta que le ha caído a este hombre. Qué ganas, seguro que es el primero que está deseando que pase todo este lío. Bien, Conchi Solanas, creo que nos está escuchando. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bueno, pues muy bien. Trabajando mucho porque, bueno, pues en esta etapa COVID nos ha tocado duplicar esfuerzos.
Bien. Pero bien, también estoy aprendiendo mucho y bueno, pues y aportando, que es lo importante, ¿no? Conchi Solanas es especialista en medicina preventiva y salud pública, aparte de no sé cuantísimas cosas más, que ya lo habíamos dicho el otro día. Me dices que aprendiendo muchísimas cosas. Bueno, oye, no hay mal que por bien no venga. Vamos sacando algo positivo dentro de todo este gran problema, ¿no? Hombre, es evidente que nos enfrentamos pues a una situación nueva, a un virus del que no sabíamos nada y hemos tenido que aprender muchísimo pues en cuanto a cómo se manifiesta en las diferentes personas, cómo tratarlo. O sea, ha habido que aprender mucho y todavía nos queda mucho por aprender, porque desde luego no le tenemos todavía tomada del todo la medida. Sí, yo, un paréntesis, voy a pedir a mis compañeros de control, ahora, me han bajado ya el volumen de aquí del estudio porque había un retorno enorme. Oye, Conchi, hemos hablado hace unos días, de hace unos días a ahora, ¿podemos ser bastante más optimistas? Bueno, depende en qué sentido, es decir, yo creo que sabemos mucho más de cómo afrontar esta pandemia, sobre todo desde un punto de vista sanitario, pero también tenemos que tener en cuenta que ahora estamos en una nueva etapa y es evidente que la situación por la que estamos pasando nos va a generar determinadas secuelas, sobre todo desde un punto de vista de la salud mental. Ahí es donde yo quiero llegar. Sí, porque es que yo creo que nadie estaba preparado para una pandemia, nadie estaba preparado tampoco para vivir 2 meses de confinamiento, ni tampoco estamos preparados para vivir una posible situación pues, de desempleo o de pobreza a la que probablemente pues, tengamos que enfrentarnos en los próximos meses. Y yo creo que el tema de la salud mental que tú comentabas, la verdad que se habla muy poquito de ello. Y yo creo que tendríamos que estar ya reforzando las unidades de salud mental para poder para ser más previsores de lo que hemos sido en el afrontamiento de esta pandemia, ¿no? Y abordar de una manera realista lo que pueden ser las necesidades de atención en este ámbito que pueden tener pues, las personas que, por ejemplo, pues, pierdan su empleo. Hablábamos estos días que hemos estado encerrados en casa tanto tiempo, unos más y otros menos, esa gente mayor que estaba desesperada, además con un miedo. Conozco casos de niños que ya no quieren salir a la calle, porque les habían dicho que estaba el bicho, y cuando han podido salir a la calle, pues no se han atrevido. Es decir, esto es serio. Después la gente que pierda su empleo, la gente que va a perder su negocio. Debemos de reforzar lo que es ese área de la salud mental, no cabe duda. ¿Pero somos conscientes de todo ello? Pues yo creo que no somos conscientes porque yo no estoy viendo que este tema o la dimensión de la salud mental esté un poco en la agenda pública. Y yo creo que nos vienen unos meses difíciles. O sea, por una parte, sí es cierto lo que tú planteabas, que el tema del confinamiento pues ha generado pues mucho miedo al virus y hay personas que se han aislado y les está costando mucho, ¿no? El volver a hacer pues una vida relativamente normal, manteniendo todas las medidas de seguridad que hay que mantener para convivir con el virus. Pero yo creo que el desempleo pues va a tener una tasa más superior estos meses próximos y debiéramos ya de estar preparando un plan estratégico para poder abordar todo ese desafío psicológico y todos esos problemas que están alrededor de esas personas que en un momento dado y de manera así brusca pues pierden su empleo, ¿no? Porque no olvidemos que el trabajo es algo fundamental en el desarrollo de la persona.
No cabe duda que dignifica a la persona, como tú dices. Bueno, hay gente que se va a culpabilizar, ¿no? Que sin tener culpa ninguna se va a culpabilizar de perder su empleo, de perder su trabajo, y van a necesitar muchísima ayuda. No obstante, yo creo que el tema de salud mental todavía no es, vamos, de alguna manera que es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Yo creo que sí, que esta situación, esta pandemia que estamos viviendo, yo creo que de alguna manera sí que está aflorando lo que eran ciertas debilidades del sistema sanitario. Y me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a la salud pública, la atención primaria. Y otra de las hermanas pobres del sistema sanitario es la salud mental. Y también yo creo que se van a poner en evidencia en estos próximos meses, si no lo afrontamos ya, pues también las debilidades que tenemos en este ámbito que es tan importante para el equilibrio y la vida de las personas. Conchi Solanas, especialista en medicina preventiva y salud pública y, como digo, no sé cuántas cosas más. Muy agradecido, muchísimas gracias, porque siempre nos atiendes con mucho cariño y mucha atención, y además nos aportas información muy útil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. No, gracias a ti, que siempre estás dispuesta. Nos vemos y nos escuchamos otro día. Pues sí, será un placer. Venga, pues, muchas gracias. Nos vemos otro día. Nos escuchamos. Bien, pues esto ha sido todo por hoy en Conexión Cantabria. Intentamos llevarles la actualidad de una forma sencilla, práctica, fácil de comprender. Intentamos tocar todos los asuntos, todos esos problemas. Aquí estamos para servirles a ustedes. Pónganse en contacto con nuestra tele si quieren que hablemos de algo en especial, si quieren alguna queja, si quieren aportar algo. Bueno, esas cosas. ¿Nos vemos la semana próxima? Venga, nos vemos la semana próxima en Conexión Cantabria. A ser buenos. Reparto gratuito de mascarillas quirúrgicas del Ayuntamiento de Torrelavega, con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria y las farmacias de la ciudad. Hasta el 31 de mayo se facilitarán 3 mascarillas quirúrgicas por persona. Solamente deberás de llevar tu DNI o tarjeta sanitaria y los menores de 14 años el libro de familia para retirarlas. Tienes que estar empadronado en Torrelavega. Una iniciativa del Ayuntamiento de Torrelavega, Concejalía de Sanidad, Salud Pública y Seguridad Ciudadana. Ganaderas, agricultores, queseras o pescadores cántabros te dan lo mejor y ahora lo tenemos más fácil para consumirlo en nuestra casa. El Gobierno de Cantabria y las principales cadenas distribuidoras de alimentación se unen para acercar los pequeños productores cántabros al consumidor. Artículos de calidad, productos de nuestra tierra y sus gentes que ya están en Carrefour, Eroski, Lupa, El Corte Inglés, BM, Aldi y Lidl. Gobierno de Cantabria, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Llevamos Cantabria a tu mesa. En Cantabria Televisión te queremos ayudar, porque eres parte de nosotros. Somos conscientes de la actual situación y por eso ponemos todo de nuestra parte y los medios necesarios para que consigas tus objetivos. Cantabria Televisión es uno de los mejores soportes publicitarios con más de 15.000 espectadores diarios. Emisión en TDT en gran parte de la comunidad autónoma. Presencia de contenidos en todas las plataformas sociales, portal multimedia con noticias y programación a la carta. Nos adaptamos a tu presupuesto. Contacta con nosotros. Que nada frene tu crecimiento y recuperación económica. Cantabria Televisión. Si tú nos apoyas, nosotros te apoyamos. Televisión en TDT e Internet. Más información en www.cantabriatelevisión.es. Restaurante Villa de Santillana, menú del día, menú fin de semana, amplia bodega climatizada. Reserva tu comida o cena de Navidad, consulta nuestros menús de grupo, seleccionamos el producto y lo mimamos para seguir siendo referentes de calidad. En Restaurante Villa de Santillana siempre estamos a su servicio y estamos encantados de atenderle. Restaurante Villa de Santillana, calle Julián Ceballos número 11 en Torrelavega, teléfono 942 88 30 73 o visite nuestra web www.villadesantillana.com.
Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49.